Listo. Entonces, hablando de un tema especial respecto a hernias, y hablamos todo lo que es de la pared anterior. En la última clase hablamos de hernia inguinal, hernia dural, femoral, umbilical, epinal, etcétera, etcétera. El otro tema muy importante y que van a manejar muchos ustedes es lo que es hernia hiatal y asociado a una enfermedad que ya la han visto, ya la conocen un poquito de gastroenterología, que es el famoso ERGE, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta cuestión de ERGE es importante porque van a ver ustedes cuando hagamos el tema de cirugía bariátrica, está muy de moda ahora. El buen tratamiento del ERGE también tiene que ver con cirugía bariátrica. Entonces, ustedes que cada vez están más, está más de moda, digamos, la cirugía bariátrica, van a ver muchos pacientes que van a tener este problema. Entonces, conocer todo lo que es hernia hiatal y reflujo gastroesofágico va a ser muy importante en estos tiempos. De hecho, está asociado a la cuestión de hernias y ventraciones porque, al igual que la hernia epigástrica, hernia umbilical, etc., esta hernia hiatal también se va a dar, como su nombre dice, una hernia en un orificio que es normal, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál orificio es normal? Este orificio que está en el diafragma, por donde está entrando la última partecita del esófago y comienza el estómago, ¿no? Entonces, cuando hay una hernia en ese lugar, se va a llamar hernia hiatal, ¿no? Entonces, ¿a qué está asociado? Va a estar asociado a que, ¿se acuerdan cuando hablamos de hernias y ventraciones? Habíamos visto, y de hecho en las rotaciones hemos visto de que cuando uno tiene hernia inguinal en el lado derecho, tiene que buscar también en el lado izquierdo, y también tiene que buscar en el ombligo, y también en la zona epigástrica, porque estos pacientes tienen una predisposición ya genética, tienen alteraciones en la síntesis de algunos tipos de colágeno, que hacen que sus tejidos conectivos sean más laxos de lo normal. Entonces, estos pacientes con hernias en otro sitio también, no tan raramente, digamos, van a presentar también que el diafragma también es laxo, y se pone así suave, y los pilares que están ahí, que van a encontrar o van a darle, como vamos a ver después cuando veamos la barrera de reflujo, van a ser más laxos también y van a permitir que el esófago, digamos, cree un orificio mucho más grande de lo normal y por ahí se causa pues la hernia hiatal. Entonces, una de las cosas es de que el diafragma sea laxo, como en todas las otros tipos de hernias. También tiene que ver con edad avanzada. Con fumar, una de las principales causas de hernia hiatal, reflujo gastroesofágico y todas esas cuestiones que están alrededor, es fumar. Probablemente, chicos, fumar sea pues uno de los hábitos más tontos que hay, ¿no? O sea, es peor que fumar marihuana al final de cuentas, ¿no? Entonces, ya saben por todas las cuestiones que vienen con el tabaco, ¿no? Tampoco les estoy diciendo fumen de marihuana, ¿no? Mucho menos vapeen, ¿no es cierto? Han visto que ahora hay un montón de trabajos que están saliendo acerca de vapear, y es, como dicen algunos, es como fumarte el escape de un camión con sabor a sandía, ¿no es cierto? Porque tiene muchas complicaciones, ¿verdad? Entonces, fumar también, en este caso, va a causar alteraciones en fibras de elastina, que tienen que ver también con tejido conectivo, y va a causar lo mismo. Obesidad. Hay depósitos que se van a formar. Los que han entrado a cirugías han visto que hay depósitos de grasa en diferentes sitios. En la pared abdominal, en los mismos órganos, por eso es que hay hígado graso, por eso es de que, cuando han visto para el anticucho, hay corazoncitos así, pura carnecita, y hay otros corazones que están así, carnecita y grasa, ¿no? Entonces, igualito, en todos los órganos es exactamente lo mismo. Y esos depósitos que están en el diafragma hacen de que comience a empujar y también a liberar la curva diafragmática y causar hernia hiatal, ¿no? La predisposición genética y cualquier cosa, como ustedes han visto y recuerdan en hernias, que aumenten la presión intraabdominal. Entonces, el embarazo está ahí, las ascitis, o sea, los pacientes con cirrosis, con neoplasias, etcétera, ¿no? La tos crónica, porque ya saben que son maniobras de Valsalva repetidas, ¿no? Cada vez que uno puja para orinar o tose o puja para defecar, cuando tienes estreñimiento, estás haciendo que la presión intraabdominal aumente y eso debilita todos los orificios naturales, entre esos la hernia hiatal.
Entonces, esto sí tienen que aprendérselo. Son los tipos de hernias. Les van a preguntar esto. Tipo 1, 2, 3, 4. Tiene que ver con esta figura, ¿no? La tipo 1 se llaman deslizadas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hernias deslizadas? Era que parte de un órgano era parte del saco, ¿no es cierto? En este caso, como se dan cuenta, parte del saco va a ser el mismo estómago. Se va a ir para arriba y por eso es que se llama tipo 1 deslizada. Porque en este caso, el estómago está siendo parte del saco que se está formando en la hernia hiatal. Las tipo 2 son las paraesofágicas. Miren, el fondo del estómago, acá está el esófago normal, pero el fondo se ha salido por un costadito. ¿Se acuerdan que el fondo es como una elevación, ¿no es cierto? Entonces este se está saliendo y se está metiendo, pero solamente el fondo. Y la 3 son mixtas, ya es el esófago, que también se está metiendo para arriba, pero junto a él, una parte del fondo esofágico, fondo gástrico, perdón, ¿no? Y en el tipo 4, que son las más complejas, son cuando se mete el intestino, y también se mete el estómago, el fondo, todo, pero también intestinos alrededor. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Tipo 1 deslizada, tipo 2 paraesofágicas. No sé por qué a esta le tienen cariño. Entonces, el examen siempre preguntan, tipo 2 es la de paraesofágicas. ¿Ya? Entonces, acuérdense mucho, mucho de este tipo. Tipo 3, las mixtas, y tipo 4, cuando aparte del estómago también se meten otros órganos. Por lo general, el que más se mete, más que el intestino este incluso, es el colon transverso, que está ahí debajito nomás del estómago, que también lo acompaña y se mete. Entonces, esa es la clasificación de las hernias hiatales. Entonces, ¿cómo se manifiesta una hernia hiatal? Por lo general, al inicio es asintomática, cuando es pequeñita, pero de ahí poco a poco va a tener síntomas clásicos como reflujo gastroesofágico, va a tener disfagia. ¿Se acuerdan qué es disfagia, no es cierto? Uno come y como que da la sensación de que no pasara, ¿no es cierto? Primero son disfagia a sólidos y cuando se pone más grave ya se a líquidos también, ¿verdad? Dolor torácico, disnea y saciedad precoz. Entonces son pacientes que están tosiendo, la sensación de molestia que la tienen acá, ¿no? Entonces a eso hay que sospechar de hernia hiatal. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Puedes hacerlo de varias formas en realidad. Una, como la que se hacía antes, es pedir radiografías con contraste. Entonces le hacían tomar vario, ¿no? Y uno toma la radiografía y uno puede ver cómo el vario está marcando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, miren, acá está el diafragma y por encima se ha salido, ¿no? Tanto el esófago, la parte final. Digamos, ¿qué tipo sería esto? La mixta, ¿no es cierto? La tipo 3, la que se salió el esófago y también parte del estómago, ¿verdad? La mixta. Y así, ¿no? Entonces antes se hacía eso. Entre paréntesis, cuando sospechen de que hay perforación del esófago, del estómago, del intestino, nunca le pidan radiografías contrastadas. También hay tomografía contrastada. Aparte del contraste normal, hay tomografías que se hacen con doble contraste, se llama. Pues le ponen el contraste endovenoso y también les hacen tomar el contraste de vario. Entonces, cuando sospechen que un paciente tiene perforación en algún lugar, no se les ocurra pedir contraste de vario, porque si el vario se mete a la cavidad peritoneal, es uno de los elementos químicos que más produce peritonitis químicas severas. ¿Ya? Entonces, entre paréntesis, para que se acuerden, sospechan de perforación, nada de vario. ¿Ya? Listo. Lo siguiente, pues, es hacer endoscopía, que es la forma más común, digamos, de hacer, ¿no? Cuando apareció el endoscopio, fue fácilmente, digamos, al inicio era pues bien raro, en cambio ahora hay endoscopía para regalar, ¿no es cierto? Entonces, probablemente sea el examen más sencillo de hacer y el que más diagnóstico nos va a dar. Y encima nos va a ayudar a que no solamente te da el diagnóstico de hernia hiatal, sino también te va a ayudar a tomar biopsias, ver esófago de Barrett, esofagitis por reflujo y otras cosas más. Entonces, esa ventaja tiene la endoscopía. También puedes hacer radiografía, puedes hacer tomografía tórax abdominal, o puedes hacer laparoscopía diagnóstica. De hecho, digamos, nosotros cuando hacemos bariátrica, siempre antes de decidirnos entre manga gástrica y hacer bypass gástrico, pues hay pacientes que tú les chequeas, por acá no está para manga, entonces tú entras, quieres hacer la manga, pero chequeas siempre esta partecita, que es donde está llegando, miren, acá hay un huecazo, ¿no? Esta es una super hernia.
Entonces, este de acá que está llegando es el esófago y acá en la partecita de acá está apareciendo el estómago, ¿no? El fondo del estómago. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando es pequeñito, lo cerramos, le ponemos puntos, solucionamos la hernia y le hacemos manga. Pero cuando el defecto es grande, preferimos hacer bypass antes que manga, porque la manga va a predisponer al reflujo. Más la hernia yatal, imagínense el reflujo que va a tener, va a ser un reflujo severo. Y como vamos a ver después, el reflujo severo causa después esofagitis severas con todas sus clasificaciones. Y lo peor del dolito es que causa esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es un pasito al cáncer, ¿no? Y el cáncer de esófago probablemente sea uno de los peores cánceres que uno podría tener, ¿no? Entonces, por eso es de que en última circunstancia, al igual que en todos los abdómenes agudos quirúrgicos, ¿se acuerdan que vimos pruebas de ecografía, pruebas de laboratorio, resonancia? No ves nada y no encuentras, ¿qué corresponde hacer al final? Hacer una laparoscopía diagnóstica. Entonces, hay casos en los que se puede diagnosticar y uno puede ver estito, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, asociado a hernia yatal, viene de la manito una enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. De hecho, el reflujo es normal. Incluso cuando uno es bebito, le hacen botar su chanchito y el bebito bota, ¿no? Y cada vez va disminuyendo porque ese reflujo va disminuyendo y a pesar de eso persiste con el tiempo. Uno come mucho, te metes un atracón y todavía hay de cierta manera una forma de defender es de que hagas un reflujo normal, digamos. Pero cuando ese reflujo se vuelve crónico, cuando ese reflujo se vuelve no solamente crónico, sino se acompaña de otros signos y síntomas, ahí ya se va a llamar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, va a depender mucho, ¿no? De cuántos sean los episodios de reflujo, ¿no? Y también de qué tanto funciona el estómago. Entonces, esta cosita de acá, también nuevamente en la cuestión de cirugía bariátrica, para nosotros es importante. Por eso es de que cuando vamos a operar a un paciente, antes de operarlo, siempre lo mandamos primero al gastroenterólogo para que vea cómo está la función. Incluso uno tiene que hacer pH-metrías, tiene que hacer manometrías esofágicas y todo eso cuando sospechamos de que esta parte de acá, la unión gastroesofágica, va a ser incompetente y vamos a predisponer al paciente a que haga reflujo. Entonces, toda esta situación la evaluamos. Entonces, ¿qué es una ERGE? Ya como les había dicho, es una exposición crónica del epitelio esofágico al contenido gástrico, ¿no? Entonces se entiende que el esófago está preparado para todo, está preparado para el caliente, para el frío, para lo ácido, para todo lo que ustedes quieran, pero menos para que la comida que está digerida, que ya está mezclado con ácido, y encima en algunos pacientes incluso con reflujo alcalino, regrese hacia el esófago, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando ya da síntomas, se va a llamar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Facilito, ¿no? Igual, acidez, guardor de estómago, ¿no? Las famosas epigastralgias, pero que no se quedan acá nomás, sino que reaccionan o regresan, digamos, hasta el tracto superior, ¿no? Va a estar asociado a regurgitación, o sea, uno come, y es el clásico paciente que en la noche, por ejemplo, ya sabe que no debe comer en la noche porque si se echa, va a tener la comida acá, ¿no? Entonces va a estar todo el rato regurgitando. Entonces es el típico paciente que con el tiempo, dentro de las medidas que le damos, es de que duerma con almohaditas o que le ponga a su cama 2 o 3 ladrillitos, ¿no? Para que esté así medio echado y no esté completamente en decúbito. Porque si se echa, va a haber más regurgitación, más reflujo. ¿Qué manifestaciones atípicas tiene? Dolor torácico. A veces duele, incluso el paciente se mete un atracón de comida y después se comienza a desesperar, no puede respirar, comienza a doler, incluso piensa o siente que es un dolor de infarto, ¿no? Comienza a desesperar, un dolor intenso y aparentemente que no tiene nada que ver con el reflujo, pero en realidad sí lo tiene, ¿no? Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales justamente es patología cardíaca, ¿no? Isquemias de miocardio, ¿no? IMAS, ¿no? Entonces, dolor epigástrico, a veces hinchazón abdominal y con el cambio, con el tiempo, perdón, va a haber otras manifestaciones. Si tiene reflujo, las cuerdas bucales van a comenzar a alterarse y el paciente va a comenzar a estar ronco. Va a haber cambios de voz, va a haber tos crónica, exacerbaciones de asma, porque como no hay una buena competencia, el paciente se echa un poquito, retorna, se mete un poquito, como que se microaspira, digamos,
eso genera reacción y si tienes asma, peor, ¿no? Tu episodio de asma va a ser mucho más constante o más intenso. Va a haber laringitis crónicas, incluso neumonías de tipo aspirativo y dolor torácico no cardíaco. Entonces, esta es una clasificación que se la tienen que fijar, clasificación de Montreal para ERGE, donde dice que hay dos síntomas o dos síndromes, los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Entonces, esto sí lo tienen que aprender. Los esofágicos están los sintomáticos, que son lo que hemos hablado, reflujo, dolor. Las lesiones esofágicas que se van a diagnosticar por endoscopía, por lo general, donde están esofagitis, estenosis, esófago de Barrett, ya lo peor, adenocarcinomas de esófago. En cambio, en los extraesofágicos, como habíamos dicho, tos, laringitis, asmas, problemas dentarios, ¿no? Pero que yo me lavo los dientes y aún así tengo sarro, tengo caries, tengo dolor así, entonces al toque tengo que pensar en inmediatar ¿no? Asociando nada más. Sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis, otras cosas. Entonces, como ven ahí, va a haber dentro de las manifestaciones, va a haber ERGES sintomáticas sin repercusión endoscópica, ERGES con esofagitis y el famoso esófago de Barrett. Entonces, primero están las sintomáticas sin repercusión endoscópica, o sea que uno le hace endoscopía y no encuentra mayor alteración, hace biopsia incluso, y no encuentras nada malo, aparentemente, pero sí tiene manifestaciones de ardor, de pesadez y todo eso, ¿no? Entonces, sí tienes que sospechar de una ERGE sin repercusión endoscópica. En cambio, las otras son las que ya tienen una esofagitis propiamente dicha, las que uno le hace la endoscopía y encuentra todo el esófago con características erosivas. Entonces ahí sí va a haber pues manifestaciones típicas, ¿no? Y este tipo de ERGES que tiene repercusión endoscópica, que tienen una ERGE propiamente dicha, son las que mejor van a responder al tratamiento médico. Entonces, ¿qué hay que hacer en el tratamiento médico? Dar prokinéticos, dar omeprazol. Entonces, esas al inicio pueden recuperar, pueden manejarse, digamos. En cambio, el esófago de Barrett, como es una esofagitis crónica, ya el esófago está así destrozado. Al inicio fastidiaba, al inicio dolía, pero después ya se comenzó a fibrosar, como que ya se acostumbró, entre comillas. Y el esófago de Barrett, por lo general, se va a volver asintomático. El paciente de repente comienza a dejar de fastidiar, pero comienza a tener ya otro tipo de molestias, ya no ardor, ya no esa sensación de acidez que había, sino comienza a tener ya dificultades para la deglución, dificultades para pasar los alimentos, porque se está comenzando a fibrosar, ¿ya? Entonces, esas son las tres manifestaciones. Entonces, ¿cómo entendemos esto y por qué da? Pues, ¿no? Porque se acordará ya un poquito de fisiología y anatomía, de que a nivel, en esa unión gastroesofágica y el diafragma, hacen todo un complejo antirreflujo, ¿cierto? Toda una barrera antirreflujo. Entonces, en esa barrera de antirreflujo van a ver de que existe una gradiente de presión entre el abdomen y el tórax. Y el esófago abdominal, o sea, lo que está dentro del abdomen, va a tener una presión positiva de 5 milímetros. En cambio, el esófago torácico, el que está hacia arriba, tiene una presión negativa. Entonces, este detalle, entre paréntesis otra vez, les va a ayudar a entender otras patologías también. Se van a dar cuenta lo que van a ver después cuando hagan cirugía de tórax, la parte de neumotórax, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, entender estas gradientes de presión entre tórax y abdomen les va a hacer entender cuando hagan cirugía de tórax, ¿no? ¿Dónde se pone el tubo de drenaje torácico? ¿Se pone acá arriba o acá abajo? ¿Por qué le ponen abajo si el aire siempre va para arriba? Imagínense vuestra botella de agua que tiene, ¿no? Abajo está el agüita y arriba está el aire, ¿no es cierto? ¿Por qué a un neumotórax no le ponen acá arriba? Y si acá está el aire. O sea, se supone que si se ha roto mi pulmón, mi pleura, debería estar todo acá abajo en la sangre, digamos, y acá arriba debe estar el airecito, ¿no? O si es un neumotórax puro, debería estar el neumotórax acá arriba, ¿no es cierto? Pero ¿se acuerdan la imagen de un neumotórax? No es así que el pulmón acá hay una línea y acá el aire, ¿no es cierto? Sino está así, ¿no es cierto? Entonces, es justamente por eso, porque cuando hay diferencial de presiones, por un lado va entrando, por un lado va saliendo, ¿no? Está tratando de girar, digamos, ¿no? Entonces, por eso es de que con el tiempo, conociendo estas diferencias de presiones, se
se dieron cuenta de que poner el tubo acá arriba o acá o a donde sea era al final la misma cosa. Solamente que ponerte acá un tubo que esté acá es mucho más incómodo para el paciente, o ponerte uno acá atrás que no te puedas hinchar. Entonces, con el tiempo se lo cuenta, mejor lo ponemos en un sitio que incomode menos, ¿no? Entonces se pone acá. ¿Por qué? Da lo mismo exactamente, porque hay una diferencia de presiones. ¿No? Entonces, por eso es que van a entender esa parte de cirugía de tórax. O, por ejemplo, lo que nosotros también con el tiempo entendimos los cirujanos es de que, ¿se acuerdan que acá en el abdomen hay líquido peritoneal, ¿cierto? ¿Y el líquido peritoneal para qué sirve? Para mantener húmedos a los intestinos, ¿verdad? Porque los intestinos están que se mueven todo el rato, y si es que no estarían lubricados con ese líquido peritoneal, los intestinos se rasparían hasta que se perforarían, ¿verdad? En cambio, ese líquido se está produciendo constantemente para lubricar a los intestinos. Entonces, existe un término que van a escuchar ahora que se llama circulación peritoneal. ¿Cómo es eso? Circulación de líquido peritoneal. Como ese líquido está ahí y hay esa diferencia de presiones, ese líquido se está moviendo todo el rato y se mueve en sentido horario, o sea, entre las agujas del reloj. Entonces, viene por acá, acá en el diafragma se está produciendo el líquido, está bajando, baja y otra vez se sube por acá. Y está así todo el rato. Incluso una parte de lo que produce todo el peritoneo, ese líquido, una partecita se está chupando hacia arriba, como hay una diferencia de presiones, y por eso es de que la pleura también está húmeda, porque si no también el pulmón cada vez que hace esto estaría raspando y raspando a la pleura y la perforaría o le haría daño, ¿no es cierto? Entonces, ese líquido que se produce en el peritoneo, en todo el peritoneo, va a estar así circulando, y una partecita incluso va a estar chupándose y yéndose para arriba, por esa diferencia de presión. Entonces, por ejemplo, eso nos sirve a nosotros los cirujanos para entender, y eso es pregunta de examen también, ¿dónde se producen más abscesos? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando tienes peritonitis, se junta pus, ¿no es cierto?, en toda la barriga. ¿Dónde creen que se podría formar abscesos residuales? O sea, yo limpio, aspiro toda mi peritonitis, todo chévere, pero por ahí un chiquitito me quedó en algún sitio, ¿no? De pus, un poquitito. Y de ahí nomás comienza a formarse más infección, ¿verdad? ¿Dónde creen que se formaría más abscesos? ¿Acá abajo o acá arriba? Arriba. Arriba, por lo que les estoy diciendo, ¿no? En cambio, antes, nosotros pensábamos que por gravedad todo se iba para abajo y como la pus era líquida, se iba acá, donde está el fondo de saco o en el retrovesical en el caso de los varones. Entonces agarramos y le poníamos el tren para abajo. Cuando vimos que con el tiempo, que estadísticamente los abscesos se producían más acá arriba. Y ahora entendemos por qué, porque existe esta gradiente de presión. Pues se dan cuenta que esta cuestión de acá del diafragma tiene que ver no solamente al final con reflujo y todo eso, sino con muchas otras cosas más. Entonces acuérdense siempre de que existe una diferencia de presiones entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, entender eso, entendió de que esa diferencia de presiones nos hacía ayudar a la barrera antirreflujo asociado a esta membrana renosofágica. Entonces, ¿qué cosa es importante acá en esa membrana, en esa barrera? Es que había la unión donde estaba el esfínter esofágico inferior, la crura diafragmática, o sea, el mismo diafragma, el músculo diafragma con sus pilares y todo eso, ¿se acuerdan? Y también, además, la arquitectura muscular del mismo cardio. Entonces, era el esófago, eran sus paredes y también lo que envuelve a las paredes, que es el diafragma, que tenía que ver para que haya una buena barrera. Entonces, si uno de esos falla, va a fallar todo. Y ahí se producía el reflujo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ese esfínter, de vez en cuando, de rato en rato, se está haciendo, se está relajando y está estenosando. Está relajando y está estenosando, ¿no? Por eso es de que, por ejemplo, a mí me pueden colgar así de los pies y mi comida no se va a salir. O incluso me podrían dar agüita y así de patas arriba podría tomar agua, ¿no es cierto? ¿Han visto? Que puedo tomar y sufriendo, pasa. Porque el esófago se mueve y después cuando ha pasado hacia el estómago se cierra, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? O sea, se ponen de patas y no se les sale nada, ¿no? Uno pensaría, se va a salir todo mi almuerzo, todo, no para nada. Entonces, para eso sirven las relajaciones transitorias que existen en el esfínter esofágico inferior, la hipotensión que sucede de rato en rato, se
relaja para que deje pasar la saliva, la comida, otra vez se cierra, se relaja, se cierra, se relaja, se cierra. Y obviamente todo lo que es la anatomía, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a que haya un aclaramiento esofágico, haya una resistencia, como está protegido, la mucosa misma va a tener pues, una resistencia, a nivel del esófago se va a producir moco, por eso es de que el esófago tiene siempre, cuando hagan la endoscopia se dan cuenta, llegan al estómago, hay contenido, todo eso, no llegan al intestino y siempre hay bilis, etc. Pero el esófago está como limpiecito, como con una natita encima nada más. Y eso es porque siempre tiene una capa espesa de moco que va a proteger no solamente a lo que regresa, sino también a lo que comemos, ¿no? Incluso el calor lo podemos tolerar. O sea, tú échate agua hervida en tu mano, vas a causar dolor. Pero te tomas un café hirviendo y no pasa nada, ¿no? Porque tiene una protección, tiene una barrera mucosa espectacular, ¿no? Y así, se dan cuenta, es una cuestión vascular y todo eso. Entonces, cuando alguna de esas cosas falla y además le metemos factores de riesgo, o sea, nosotros nos las buscamos, digamos, obesidad, tabaco, alcohol, chocolate, café, grasas, por eso es que parte del tratamiento de gastritis, de ERGE, es justamente evitar tabaco, alcohol, chocolate, café, grasas, cítricos, etc., ¿no? También hay factores médicos, a veces hay síndrome de colon irritable, úlcera péptica, helicobacter, síntomas psicosomáticos, usos de algunos tipos de fármacos, en especial fármacos cardiovasculares, ¿no? Los ARAs, los bloqueadores de canales de calcio, los anticolinérgicos, etc. Obviamente también los factores anatómicos, como ya hemos hablado, ¿no? Hernia de hiato, hernia hiatal, y algunas alteraciones que pueden dar en la motilidad esofágica, como dismotilidad, relajaciones transitorias, hipotensión, etcétera, etcétera, que causan que junto con toda esa arquitectura que existe en la unión gastroesofágica, pues van a predisponer cuando no funcionan bien, y lo exponemos, como ya les he mostrado, lo que nos va a causar pues es reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cómo se va a clasificar? Esto es ya fija también, ¿no? Clasificación de Los Ángeles, ya lo conocen ya, para que se acuerden, Los Ángeles A, B, C, D, entonces ahí están las características, ¿no? Lesión de la mucosa, menos de 5 milímetros de longitud, grupo A, más de 5 milímetros, grupo B, el grupo C es toda la que se extiende en toda la circunferencia, digamos, del esófago, ¿no? La cresta de los dos pliegues, más del 75%, y el grupo D cuando ya está completamente todo afectado, ¿no? Toda la circunferencia del esófago. Entonces, ¿cómo se va a diagnosticar? A través de estudios, ¿no? Primero, anamnesis, como en todas las patologías, ¿no? Preguntar antecedentes, etcétera, etcétera, signos, síntomas. Le puedes hacer endoscopía, que probablemente sea el más fácil de hacer, pero endoscopía, como han visto ustedes hace un rato, había esofagitis que eran con repercusión endoscópica y otras que no tenían repercusión endoscópica. Entonces, el hecho de que el endoscopista entre y no encuentre nada, no significa que no pueda tener reflujo, ¿ya? Entonces, para asociar el estudio, lo que se hace son estos. Y de estos, el más importante es la impedancia esofágica, es el gold estándar. Entonces, les preguntan cómo se diagnostica así, primera elección, monitoreo de la impedancia esofágica. Y en segundo lugar, ya van la manometría y la pH-metría. Asociado obviamente a endoscopía. De hecho, estos exámenes, algunos de ellos, la pH-metría y todo eso, van a ser a través de invasión, ¿no? A través de endoscopías. Le van a poner un catéter, van a estar ahí calculando. Van a poner otro catéter que es parecido a una sonda Foley, que se infla a nivel de la unión gastroesofágica y van midiendo un sensor que va midiendo pues, esto que es la manometría, ¿no? Para ver cómo está el tono, digamos, del esfínter esofágico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico? Porque de hecho, como han visto en gastro, el tratamiento al inicio es médico nada más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar obesidad, tabaco, alcohol, alimentos que aumentan el reflujo, lo que hemos visto, cítricos, café, chocolate, grasas, etcétera, etcétera. Elevar la cabecera de la cama, es al paciente que le vas a decir, duerme con almohaditas, o ponle 1 o 2 ladrillos a las patas de atrás de tu cama para que la cama esté en bajadita y no tengas ese problema de reflujo. O evitar comidas nocturnas. De hecho, más allá de las 7 de la noche es mejor no comer, ¿no? Mejor no comer.
A eso, asociado, tienes que darle inhibidores de bomba de protones, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etcétera, etcétera. De preferencia, cuando el uso es crónico, es preferible utilizar de todos esos, el lansoprazol es el que menos efectos colaterales tiene. El omeprazol tiene muchos efectos colaterales. ¿Cuáles son los efectos colaterales del omeprazol? Ya. Otro. Altera el pH, ¿no es cierto? Y el pH existe por algo. Entonces, hay muchas, como el calcio, como vitamina B6, B12, no se van a absorber o no se van a producir como debería ser porque el pH se alteró. ¿Cuál es el otro problema? Que también altera más abajito a los ácidos biliares y otros tipos de ácidos que se absorben y tienen muchas cosas. Y en especial en varones tiene que ver con la cuestión hormonal. Entonces, por ejemplo, los varones que utilizan omeprazol por mucho tiempo tienen disfunción eréctil. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, lansoprazol es una mejor idea porque tiene menores efectos colaterales, ¿no? Entonces, el omeprazol es muy bueno, pero no por periodos largos, ¿no? Asociado a eso, como no queremos que regrese, ¿qué tenemos que dar? Tenemos que dar un proquinético. Entonces, acá hay varios, ¿no? El más usado de todititos, el más común, digamos, metoclopramida, pero es el que más efectos colaterales tiene. Entonces, preferimos utilizar mosaprida o cisaprida, que tiene menos efectos que la metoclopramida, ¿no? Entonces, la base del tratamiento médico es una, medidas higiénicas, número 2, inhibidores bomba de protones, y número 3, proquinéticos. Entonces, hay muchos pacientes que van muy bien con eso, bajan de peso, comienzan a comer más adecuadamente, más sano y tranquilo. Pero hay pacientes que no van a responder al tratamiento y van a dar ya síntomas más graves, más molestos, más crónicos y en los cuales vamos a tener que decidir por tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué hacer? Cuando existen estenosis nada más, entonces lo que hacemos es dilatación. ¿Se acuerdan lo que han visto en gastro cuando tienen acalasia y así? Meten dilatadores con endoscopía y van dilatando poco a poco, poco a poco. Y asociado a eso hay que hacer lo que se llama cirugía antirreflujo. Y ahorita vamos a ver. Cuando hay esófago de Barrett, ya la cosa ya fue. O sea, ya en ese caso, o sea, en otras palabras, no esperemos a que nuestro paciente llegue a tener esófago de Barrett, porque cuando ya tiene esófago de Barrett, la lesión en el esófago ya está hecha. No va a retornar. No es de que le voy a hacer cirugía antirreflujo y con eso va a ir mejorando y va a disminuir el esófago de Barrett. No, nada que ver. Cuando ya está implantado el esófago de Barrett, ya no hay nada que hacer. Y en ese caso ya hay que hacer otro tipo de cirugías, ya pensando un poquito en lo que es ya neoplasias, ¿no? Entonces, hacer seguimientos o a veces hacer algún otro tipo de cirugía que evite, digamos, la sobreexposición ya de ese esófago de Barrett y causar lo que hemos visto hace un rato, adenocarcinoma de esófago, ¿no? ¿Y quiénes también está indicado? En los pacientes con ERGES no complicadas, ¿no? O los enfermos con sintomatología extradigestiva. O sea, cuando ya comienza a tener problemas, significa que está empeorando cada vez más y más y más y más, y no respondes al tratamiento, entonces en esos casos hay que hacer cirugía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una cirugía antirreflujo? Solamente para que ustedes sepan, es esa barrera que no estaba funcionando, solucionarla. Por eso te decía, si el problema son los pilares, cierro los pilares, ¿no? Si el problema es la hipotonía o hipertonía que tiene el esfínter esofágico, entonces tengo que hacer algo que ayude a ese esfínter a funcionar como debería ser. Y ahí vienen las famosas cirugías antirreflujo que ahorita vamos a ver en qué consiste. ¿Cuál es el problema de las cirugías antirreflujo? Que a veces causan disfagia, y ahorita lo vamos a entender por qué, saciedad precoz, pérdida de peso, dificultad para evitar vomitar. Hay un síndrome que se llama síndrome, acuérdense, síndrome de la burbuja. Es un paciente que, o son los pacientes que han sido como operados con cirugía antirreflujo, te dicen, ¿no? ¿Saben qué? Estoy viniendo porque ya no tengo reflujo, ya me han operado, pero siento que acá en la boca del estómago tengo como si hubiera una burbuja que se ha metido y no la puedo sacar ni para arriba ni para abajo. Entonces eso se llama síndrome o de la burbuja. Entonces acuérdense de ese nombrecito. Entonces, ¿quién está indicado? En pacientes jóvenes con
buena respuesta del tratamiento médico, pero que no requieren que sea prolongado, por lo que les estoy diciendo. O sea, si yo veo un varón que sí responde, pero está 2 meses, 3 meses, 4 meses con omeprazol, no le voy a dar eso, porque incluso su vida sexual, social va a verse alterada. En ese caso tengo que pensar en cirugía. Alteraciones de la calidad de vida. O sea, si yo no duermo, porque todas las noches, basta que así coma a las 4 de la tarde, estoy así hasta el día siguiente con la comida acá, entonces ya mi calidad de vida, voy a venir acá y estoy idiota porque tengo acá algo que se me va a salir, no puedo dar ni clases, ¿no? Entonces obviamente soy también candidato a cirugía antirreflujo. Cualquier alteración de la calidad de vida, o los pacientes que a pesar que les das tratamiento, no responden adecuadamente. Entonces, en esos pacientes hay que hacer cirugía antirreflujo. Entonces, acá va a aparecer algunos nombres que habrán escuchado, me imagino. Uno es, o la más conocida, es la fundoplicación o fundoplicatura de Nissen. La otra es la de Toupet, la otra es la de Dor. Estas tres tienen que saber por estos numeritos: 360 grados, 370, 180. Les voy a explicar ahorita cómo es. Otras técnicas, hay gastropexia, hay procedimiento de colis, procedimientos endoscópicos, hay ligaduras, leaks, endostim, diferentes cosas que se hacen. Entonces, para que se entienda, acá les he puesto una figura de la fundoplicatura de Nissen. ¿Se acuerdan cuando hemos visto de 360 grados, de 270 y de 180 grados? Se refiere a estito. Miren, ¿se acuerdan del dibujito que había un hueco acá? ¿No? Está, más o menos es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, número uno, cerrar ese espacio. ¿Se acuerdan el hueco que estaba? Lo hemos cerrado. Pero después, como el problema no solamente es la fibra diafragmática, sino es todo un complejo, lo que tenemos que hacer es ayudar a que el esfínter esofágico inferior funcione de una mejor manera. Y como no funciona, tenemos que hacer a manera de otro esfínter, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Liberamos el estómago y se acuerdan de acá, del fondo. Ese fondo lo vamos a disecar alrededor del esófago y el fondo gástrico lo vamos a utilizar como si fuera una corbatita. Lo vamos a ligar acá adelante, lo vamos a coser acá adelante. Entonces, cuando abraza los 360 grados, esto es Nissen, completamente. La otra es cuando es 270 grados, o sea, no completamente. ¿Se acuerdan? Mira, este es enterito. En cambio, este es, digamos, a 2/3 partes. O la otra, como es el Dor, que solamente es hasta la mitad, 180 grados. ¿Ya? Entonces, después se dieron cuenta, dijeron, no, es que lo que pasa es que si yo lo abrazo mucho, voy a crear más estenosis, o sea, lo voy a agarrar tanto, que va a causar ese síndrome que les dije, de que hay un gas que se va a quedar, como lo estoy abrazando, entre el diafragma y esto, va a quedar como una cinturita, digamos, y podría quedarse un globito ahí de aire que va a dar esa sensación de burbuja. Entonces, por eso dijeron, no, mejor le hacemos así a 180 grados y a 270 grados. Pero con el tiempo se comenzaron a descubrir algunos insumos que utilizamos en la cirugía. Uno de esos insumos es un calibrador. Entonces es una manguerita especial que viene de calibres diferentes, que uno ingresa, mete y en base a eso sirve como un molde, digamos, para que yo no lo ajuste ni mucho ni poco. Entonces por eso es que una vez que uno tiene ahora sondas calibradoras, nos dimos cuenta con el tiempo de que no había mayor diferencia entre hacer Nissen, hacer Dor o hacer la de Toupet. Es más, estas, como se dan cuenta, lo agarramos al esófago, lo cosemos al esófago en las caras laterales y se dieron dando cuenta de que a veces el esófago es bien delgadito, es uno de los órganos que más hay que cuidar. A los intestinos los podemos jalar de un lado a otro, no hay problema. En cambio, el esófago es más, vamos a llamarle frágil, si es así, más fácil de que si lo manipulas mucho lo perfores. Entonces, coserlo acá a los costados incluso presentó cierta predisposición a hacer fístulas. Por eso es de que ahora lo que hacemos normalmente es hacer solamente esta, que es la más famosa, que es la que siempre les van a preguntar, que es la fundoplicatura de Nissen. Entonces, no se olviden, Nissen, 360 grados, Toupet, 270, y Dor, 180 grados. ¿Ya? Por eso les van a preguntar en los exámenes, preguntan eso de los grados. Pero la indicación en este caso es esta.
con el tiempo se fueron dando cuenta también de que esto no era suficiente. Porque cuando hay un problema acá arriba, también hay un problema en el píloro. Esas personas, y nuevamente, las personas que tienen esos problemas en colágeno, en elastina y todo eso, tienen hernias aquí, hernias allá y más allá y más acá, y el píloro no se escapa. Entonces también el píloro no es tan competente, porque el píloro hace de que la comida no se vaya rápido, ¿no es cierto? Que se quede un rato en el estómago y está dando vueltitas ahí un rato para que se forme el famoso quimo, ¿no? Pero en estos pacientes, también como ya tienen acá arriba, también tienen más abajito y su píloro no es tan competente. Entonces se fueron dando cuenta de que solamente hacer fundoplicatura no era suficiente, porque controlabas lo de acá, pero no controlabas lo de acá, que estaba también refluyendo y vencía incluso muchas veces estas cirugías que hacías. Por eso es que ahora el tratamiento no solamente es hacer la fundoplicatura, sino además hacer una gastrectomía subtotal. Acá se puede, no olvidé poner esa diapositiva, acá se puede dibujar, si no. ¿Cómo está? Con este, ¿no es cierto? O si no, salgan. No está preparado. Está en PowerPoint. Está de prueba. ¿Cómo está? Ah, ya sé. Esto, ¿no es cierto? Sí. Pluma. Entonces ahora, ¿Cómo está? ¿Cómo está? está, ¿no es cierto? Pero no se puede dibujar muy bien. Pero lo que hacemos ahora no solamente es un detalle acá, ¿no es cierto?, donde hemos hecho esta cirugía, sino que como acá refluye, lo que se hace es cortar el estómago ahí, se corta ahí, se sutura, acá abajo queda pues lo que queda, digamos, del duodeno y hasta el píloro, ¿no es cierto?, se sutura ahí también, y lo que se hace es subir un intestino acá, ¿no? Este que estaba acá, que venía así, ¿no? Que va por detrás el duodeno, hasta ahí el duodeno, acá comienza el ángulo de 3, y hacemos la famosa ilia dux, ¿se acuerdan? Y acá. Entonces, como se ve, este intestino antes estaba conectado acá, ¿no? Lo hemos separado, lo hemos subido acá. Esto de acá, por acá viene todavía la bilis y el jugo pancreático, entonces va a bajar normal, se va a ir por acá y se va a apuntar más abajo, y la comida va a pasar por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Que toda esta cosa que refluía antes, bilis, jugo pancreático, ya no refluya, y se vaya para abajo, hacia abajo, y la comida pase por acá tranquilo. Ya lo que antes sucedía acá, ahora suceda acá abajo. Entonces, esa cirugía se llama cirugía de Chendes. Se escribe cirugía CTENDES. Es un cirujano chileno famoso que hizo varios aportes, ¿no? Entonces, lo ideal en estos tiempos es no solamente hacer esta cirugía antirreflujo, sino además asociar la gastrectomía subtotal, si vamos a sacarle la última partecita del estómago y hacerle más bien una derivación y de Rux, ¿no? Muy parecido, el bypass gástrico que hacen para obesidad es casi lo mismo, pero en vez de dejar un estómago tan grande, es acasito nomás, chiquitito, y dejar todo el estómago completo, ¿no? Entonces, pero bueno, es solo para que tengan una idea de lo que se hace. No es lo más importante que aprendan esto, pero para que tengan una noción de qué se hace cuando se hace cirugía antirreflujo. Estamos acá. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía antirreflujo? Porque probablemente eso sea lo que ustedes al inicio manejen pacientes postoperados que van a ir a buscarlos, ya como médicos generales, ¿no? Van a regresar a vuestro puesto centro de salud y ustedes van a controlar pacientes con cirugía antirreflujo. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones intraoperatorias? Obviamente, neumotórax, o sea, eso es en el intraoperatorio, a veces nos entusiasmamos mucho y como les decía, el esófago, la pleura que está ahí apareciendo son tejidos muy débiles, los
podemos perforar y causar neumotórax, podemos causar perforaciones del esófago, que es la perforación más grave probablemente. Podemos hacer lesiones vasculares de otras vísceras, tromboembolia pulmonar, porque está asociada a pacientes obesos. Y pues es una cirugía larga, no es una cirugía de 20 minutos, de una hora. Normalmente es una cirugía de 3 horas, más o menos 2 a 3 horas. Puede ser menos a veces. Va a haber, esto sí es lo que deben acordarse, disfagia. Como a veces se abraza mucho y no calibramos bien, podemos causar de que quede muy ajustadito y el paciente va a venir con sensación de dificultad para tragar, ¿no? Migración de la plastía tórax cuando no hemos cerrado los pilares, perdón. Estómagos bilobulados cuando lo hacemos tan ajustadito que por encima aparece, o sea, una parte del cuerpo se mete por dentro de esa abrazadita que hemos hecho y hace como dos lóbulos, ¿no? Como un ochito se hace, ¿no? Y en ese caso, lo que va a aparecer en todas estas complicaciones es de que la molestia principal sea esa sensación de tener algo acá. No se olviden, eso se llama síndrome de la burbuja, ¿no? Una sensación de que existe una burbuja acá en el epigastrio. Y disfagia por lo general. Entonces, eso es hernia hiatal, ¿ya? Como se dan cuenta, es una cuestión que se maneja médicamente en cierto inicio, pero en otros casos, cuando ya tienen síntomas crónicos, dolor y todas esas indicaciones que ustedes han visto, pues lo que toca es hacerle consulta a cirugía para que pueda manejarse con las famosas fundoaplicaturas. Entonces no se olviden en especial de la fundoaplicatura de Nice. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, por ahí? ¿Se entendió todo? Listo. Nos vemos.